Dios es bueno, Dios es fiel y nos consta que podemos decir y asegurar que para siempre es, para siempre, su misericordia. Hoy nos da la oportunidad de volver a abrir la palabra juntas, poder ver en su palabra lo que Él nos quiere enseñar. Recuerde que el tema de este programa es, mujer, ¿crees esto? Es la pregunta que el Señor le hizo a una muchacha, a una señora, a una mujer, no sabemos la edad, que iba desesperada hacia la tumba de su hermano. Y el Señor habló de esperanza, el Señor habló de resurrección, el Señor habló de volver a dar vida. Qué cosa más impresionante que en medio de una crisis, de un dolor profundo, de un fracaso, de algo que parece imposible que pueda ser tratado de otra manera, el Señor ofrezca, el Señor diga, el Señor asegure, el Señor declare que hay esperanza. De eso nosotros queremos volver a hablar hoy, conversar delante de ustedes acerca de este tema. Es el tema de cuando alguien es ofendido, dañado, es herido, cómo hay un desgarramiento, cómo se produce una hemorragia interna de emociones, de afectos, cómo llega la desesperanza y cómo es posible que nosotros, para muchos, ayer, hoy y posiblemente mañana, porque la naturaleza dañada nos lleva a eso, como muchos, repito, hemos sentido que se desplomó la vida, que ya no tenemos esperanza, que ya no hay forma de que seamos diferentes o volvamos a ser como éramos. Ante esa herida, ante ese dolor, el Señor nos llama, nos dice, nos da esperanza. Pero hay claves que Él nos quiere enseñar. En el programa pasado, bajo el título general de perdonando, es decir, si hemos sido perdonadas, debemos estar perdonando. Hay muchas cosas que surgen y se plantean y las empezamos a ver la semana anterior. Pero hoy yo quiero que nosotros partamos, a ver si podemos concluir este tema acerca del perdón, que partamos de Mateo capítulo 6, porque el Señor nos dice allí, es la oración conocida por todos, conocida como el Padre Nuestro, que el Señor nos enseña a orar, nos da un modelo de oración para que tomando esos elementos nosotros podamos dirigirnos al Padre Celestial y Él escuche nuestra oración. Cuando oramos tenemos la esperanza de que Dios escucha, sabemos que Dios escucha y tenemos ese deseo de que las peticiones que hagamos sean escuchadas por Él y respondidas. Pero Cristo al final dice algo, que eso se nos olvida, aunque lo repitamos cuando oramos. Y se trata del versículo 12, cuando el Señor dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Esto, perdonar, vamos a un punto clave y es el significado que tiene el texto en que se escribió el Nuevo Testamento, el texto griego, que dice que la palabra perdonar es la palabra aphesis en griego y significa soltar, descartar, dejar que algo se vaya. Cuando nosotros hablamos del perdón estamos hablando de una herida. Nos han ofendido, nos han herido. Y ante esa herida nosotros debemos tomar, según Dios, la única decisión, dice Dios, es que soltemos esa herida, que echemos esa herida fuera de nuestras vidas, que nosotros perdonemos a quienes nos han herido, a fin de que ese soltarle a Dios, la herida, los efectos, los dolores que nos produce, todo, las actitudes, el Señor se ocupe de nosotros y nosotros podamos dar el corazón, abrir el alma, abrir la mente, abrir quienes somos para que Dios nos sane. El perdón se trata de eso, de una obediencia, porque partimos, dice el Señor, del hecho de que aquí lo vamos a decir mientras oramos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, nos deben esa deuda que es la ofensa. Yo espero que alguien pida perdón, quien me hizo daño, para ver si yo le otorgo el perdón, si se merece que yo le dé el perdón. El Señor nos dice no. Para tú estar en condiciones de sanidad, tienes que aprender a perdonar. Tienes que darme a mí la oportunidad de que yo lo haga. Por lo tanto, cuando nosotros no perdonamos, no dejamos, escuche bien,
que la mente se quite, se vaya de esa ofensa. Si nosotros no nos permitimos alejar la ofensa de nuestras vidas, si nosotros no nos permitimos dejar libre al ofensor, si nosotros no permitimos que nuestro corazón se llene de amargura, de desánimo, de molestia, hasta de venganza, nosotros no podemos ser sanados. Por eso quiero rápidamente mencionar una historia de las muchas que la palabra de Dios nos enseña, de un joven. La historia con él empieza cuando él tiene 17 años. No, es decir, el relato que Dios quiere hacernos destacar, no es que su vida empieza ahí, pero el relato que Dios quiere que aprendamos y retengamos. Y ese hombre, ese muchacho en ese tiempo fue José, un muchacho que era, cuando empieza Dios a contar esta historia, huérfano de madre, se había quedado pequeño sin su madre. Su madre murió cuando su hermanito, el segundo, de papá y mamá, está naciendo. Y este muchacho, su padre lo arropa con amor, con protección. Es el hijo de, un hijo que él esperaba, un hijo que sale de un amor entre la madre de José y él, es decir, era un muchachito esperado. Sin embargo, su padre trata de arropar esa ausencia. Y cuando esta historia inicia, sus hermanos, los otros hermanos, 10 hermanos, sienten tal animadversión, tanto odio. Todo empezó por celos, sigue con envidia, sigue con amargura, sigue con crueldad. Esto fue aumentando porque ellos estaban heridos porque el papá lo amaba mucho. A veces en la familia ocurre que alguien, si es muy distinguido o los padres muestran mucho amor por ese hijo o esa hija, los otros se sienten que no tienen lo mismo y esto puede ocasionar un gran dolor. En José nosotros vemos cómo este muchacho es recibido por sus hermanos de una forma tan despiadada, es tratado de una forma tan cruel, que terminan ellos planeando el asesinato. Mire a qué punto llega esta amargura del corazón. Él no les había hecho nada de forma real, porque lo peor que dice la Biblia que él pudo haber hecho, y conceptualizado por ellos como algo, una ofensa enorme, es que él le decía a su papá lo mal que ellos se portaban. Evidentemente eso trajo una herida para ellos. Y como ya el corazón y las actitudes estaban muy frágiles y muy contaminadas, ellos pensaron en el asesinato. La palabra dice, Dios dice, Cristo nos enseña que cuando nosotros pensamos en algo como eso, aunque no haya llegado, no lo hayamos no lo hayamos hecho, dice la palabra que ya eso está en nosotros y está teniendo tal poder que para Dios ya nosotros somos asesinos. Así que ellos, con ese corazón tan torcido, esperaron que su hermano llegara a donde ellos estaban pastoreando, planearon al verlo, vamos a asesinarlo. Dios no permite que eso ocurra. Y luego dice, ven una caravana de ismaelitas que tenían siempre los negocios de comprar en algún lugar y llevar a otro, y dicen, vamos a venderlo. Es decir, tratemos de entender, a un adolescente, sus propios hermanos lo llevan a que sea vendido como esclavo. Todo lo que era el sustento de este muchacho, su sustento afectivo, de un momento a otro, el que ya era huérfano, queda huérfano de padre, no lo vuelve a ver. Es decir, hay personas con capacidad de herir de una forma ligera o de una forma intensa. Muchas veces nuestro problema es, si es muy grande mi problema, si es muy grande mi herida, yo no creo que pueda hacerlo. Sin embargo, y termino con esto, dice que este muchacho, que no solo fue vendido como esclavo, perdió su seguridad, perdió su amor, el amor de su padre, perdió tantas cosas. Él dice que recibió mucho maltrato al llegar a Egipto. Y pasa tantos momentos de turbulencia y de abuso, de crueldad, que llega un momento en que es metido en la cárcel y pierde su libertad sin haber hecho nada, es decir, por haber agradado a Dios. Y en este momento
Dios trabaja más intensamente con él. De allí sale de una forma muy especial. Usted puede leer esa historia en Génesis y dice que la palabra de Dios, que de allí lo saca el Señor para ser el administrador, el segundo después del rey, y llegar a ser una bendición a los demás. Y aquí es donde quiero que nos quedemos con esto para poder hablar juntas acerca de este problema del perdón. Este hombre que es tan maltratado, ya tenía 30 años cuando es sacado de la cárcel, este muchacho pudo tener un corazón como el que tiene el corazón que decide no perdonar. Corazón resentido, amargado, vengativo, totalmente endurecido, que vive continuamente trabajando con su no debieron habérmelo hecho, etcétera, etcétera. En lugar de eso y convertirse en un hombre permanentemente inconforme, crítico, este muchacho decide perdonar. Y Dios permite que él vuelva a encontrarse, o sus hermanos vuelvan a encontrarse con él. Otro tiempo de convulsión emocional. Pero él termina diciendo dos cosas y con eso termino yo también. En Génesis 45, 5 a 8, él dice en primer lugar, cuando ve a sus hermanos llenos de miedo, de pánico de lo que él podía hacer con ellos, se encontraron con un rey, se encontraron con un hombre lleno de poder. Y dice la palabra que él dijo, no se entristezcan ni tengan pesar por esto. Eso habla de un corazón que ha perdonado, un corazón que consuela al que le hizo daño, un corazón que no quiere ser cruel. Número 2, les dijo, para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Es decir, todo lo que a mí me ha pasado, empezando por lo que ustedes me hicieron, hasta el día de hoy, Dios lo ha usado para que ustedes luego recibieran bendición a través de mi vida. Eso es simplemente un milagro. Y en tercer lugar dijo, Dios me ha puesto por padre de Faraón, me ha puesto por gobernador de esta tierra, yo voy a hacerles el bien. Ese es el corazón que decide perdonar. Y los efectos de lo que Dios trae a nuestras vidas cuando decidimos perdonar son tan grandes, tan liberadores, tan sanadores, que yo creo que si todos entendiéramos eso, nuestros corazones estuvieran vacíos de tanta gente, recuerdos y heridas que muchas veces llevamos desde nuestra infancia. Así que hoy queremos decirte, si Dios te ha perdonado, perdona. Regresamos ahora. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Buenas, para todos aquellos que nos siguen y quizás alguno que nos está viendo por primera vez, recordando un poco lo que hablábamos en el programa anterior, que hablamos del perdón, lo último que tocábamos era de esas mentiras que dificultan que perdonemos. Pero son mentiras que nos decimos a nosotros mismos, decíamos en el programa anterior. Una de ellas puede ser, yo perdono fácil, entonces toman a la ligera lo que es perdonar y lo pasan por encimita sin profundizar quizás, ¿verdad? Otra de ellas era, yo perdono pero no olvido, eso realmente no es perdonar. Y la otra era que tocamos fue, el tiempo ayuda a olvidar y lo que se olvida se borra.
pero eso no es real. Lo Eso es vimos en el programa engañar. anterior, que eso no es una realidad. Todas esas son mentiras que nosotros nos decimos a veces para justificar. Sadi, también mencionemos que hablamos de las actitudes por la falta de perdón, como está el desamor, la dureza de corazón, el menosprecio, la indiferencia, el maltrato. Hay personas que tienden también a aislarse y también hasta amargarse, que son actitudes por falta de perdón. Así es, Lisa. Nosotros en el segmento anterior también hablábamos cómo Jesús le estaba enseñando a sus discípulos del perdón. Y vimos la actitud de Pedro, o sea, cómo él, siendo redarguido por esa enseñanza, él se acerca al Señor y le hace esta pregunta. En Mateo 18, en el versículo 20 y 21, al Pedro acercarse le dice, entonces se le acercó Pedro, versículo 21, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así es. El Señor le responde de una manera muy especial a Pedro, ¿verdad? Y no se queda en esa respuesta, sino que la amplía haciendo otra parábola en ese mismo pasaje de Mateo 18. Y la parábola es, básicamente le dice, el reino de los cielos se compara a un rey que decidió hacer cuenta con sus siervos. Entonces llama a uno de sus siervos que le debía 6,000 talentos. Entonces, como el siervo no le pudo pagar, dijo, bueno, pues vendan al siervo, a su familia, vendan su casa, vendan todo para que él pueda pagarme la deuda. El siervo le rogó que por favor, que lo ayudara, le rogó, y el rey se conmovió, dice la palabra, que tuvo compasión de él y lo perdonó. Pero ese mismo siervo, a quien le perdonaron una deuda de 6,000 talentos, que eran 60 millones de denarios, cuando sale, se encuentra con otro consiervo de él que le debía 6,000 denarios. Y ese consiervo le pidió que por favor le permitiera pagarle la deuda. Y él dice la palabra que hacía de él, o sea, que lo maltrataba con fuerza. Dilo como era, lo estaba ahogando. Sí, No porque era lo nada. hace realmente. La ira que estaba en ese momento. Sí, estaba molesto. Y este consiervo le dijo exactamente las mismas palabras que él le había dicho al rey. Dame tiempo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero este siervo no quiso y lo echó a la cárcel, lo mandó a la cárcel. Los consiervos de él, sus compañeros de trabajo, por así decirlo, que vieron la actitud de este hombre, que había sido perdonado, se entristecieron, dice la palabra, y fueron donde el rey y le contaron lo que pasó. El rey, al saberlo, le dijo, siervo malvado, toda esa deuda yo te perdoné y tú no pudiste hacer lo mismo. Entonces dice la palabra que él lo entregó a los verdugos. Y aquí lo interesante es ver cómo este hombre le debía 60 millones de denarios al rey. Su compañero le debía 6,000 denarios. O sea, era mínima. ¿Qué por ciento? Nada. Nada, eran décimas cuando tú lo divides. Y sin embargo, el rey tuvo compasión de él y ni siquiera por gratitud, al pensar, ya a mí me perdonaron una deuda tan grande, él no fue capaz de perdonar a su compañero. Entonces, de ahí uno puede aprender muchas cosas con respecto al perdón y a la actitud que tenemos al perdonar. Yo creo que esa parábola es impactante realmente, porque es el Dios que conoce nuestro corazón, que está contando lo que nos pasa a nosotros. En este caso, en esta parábola, hay un hombre que recibe muchísimo, o sea, una deuda de ese tipo te libera la vida entera, porque deberle 600 millones a una persona es una cosa monstruosa. Sí. Sin embargo, dice que él acaba de salir, acaba de tener ese acto magnánimo de gracia, y él no tiene compasión de su compañero. Y eso nos habla de que no fue que después de 10 años él hizo esto, sino saliendo. ¿Hasta qué punto nosotros permitimos que esa experiencia de recibir el perdón afecte nuestras vidas?
está la persona que sí responde bien, está la persona que no responde bien. Nosotros estamos hablando de retener el perdón, de lo que no, los que no reaccionamos adecuadamente. Entonces, es importante eso para hoy ver cómo nos afecta. Si cuando recibimos el dolor queremos perdonar, o si somos personas, todo lo que viene cuando no lo hacemos. Qué bendición, qué cosa es tan buena que retener la falta de perdón, si eso va a afectar nuestras vidas. Claro, y uno de los ejemplos que podemos mencionar es la persona que no perdona por temor a volver a ser herido por su agresor. Que eso yo creo que, pensando que puede ser una forma, como mencionaba una hermana, de autoprotegerse, de no ser herido, pero el no perdonar te corrompe a ti por dentro. Correcto, otro ejemplo en ese sentido puede ser aquellos que guardan rencor, o sea, se aferran a ese sentimiento de ofensa, lo estoy poniendo así, creyendo que haciendo eso, guardando ese rencor, tienen la sensación de que controlan la situación, que tienen atrapado a la persona que lo ofendió. Hay que tener cuidado con eso también. Y el que también sabe que su vida ha sido alterada, pero entonces se enfoca en ese dolor. Y se enfoca porque piensa que nadie reconoce el dolor que él tiene. Entonces al final se está como victimizando o enfocándose nada más en lo que le hicieron. Y no reconoce quizás que él también ha hecho en algún momento. Y eso, Lisa, que tú acabas de decir, de enfocarse solo en su propio dolor, pensando que los demás no se dan cuenta, eso es verdaderamente una tortura, porque quizás la persona está viendo que los otros no están reaccionando como quisiera, ¿verdad? Yo te cuento a ti, Nicole, todo lo que me han hecho, y espero que tú tengas una respuesta ante mi dolor. Yo tengo un patrón, ¿verdad? Yo espero que Nicole se le salgan las lágrimas, me ponga la mano, me diga, Orfa, cuánto daño te han hecho, yo te entiendo. Hay una respuesta emocional y verbal. Pero quizás la persona está sintiendo tu dolor, pero también sabe que si te dice, te anima en tu dolor. Oye, qué barbaridad lo que te hicieron. Lo que está haciendo es, si te conoce bien, te está haciendo un daño. O sea, no quiere evitar que tú sigas sufriendo. Y lo que hace es decirte, sí, yo te comprendo, pero no con la algarabía de, qué barbaridad, cómo te han hecho eso. Y esa persona que está diciendo, espero que haya una respuesta y no la tengo, juzga a los que están alrededor como alguien insensible. No me cuidan, no tienen cuidado de mí. Lo que hace es un doble daño. Ya tiene la ofensa, la herida real, y ya está acumulando más en contra de sí misma. ¿Me hago entender? Eso es sumamente importante porque esa es una trampa. Una trampa. Sí, Y porque me es como gustó. la autocompasión, Sin enfrascarse en autocompasión. Me gustó como Lisa lo dijo también, víctima. Se victimiza. Sí. Otra razón que puede hacer resistencia y impedir el perdón es, por ejemplo, cuando una persona se niega a perdonar porque está demasiado ofendida con quien la dañó, la que le hizo el daño. Y yo pensaba en eso ahorita. Y hay veces que puede ser otra persona que no haya ofendido, pero hay veces que nosotros, recibiendo el perdón de Dios, que me ha pasado, y recuerdo una vez específica que fue en un retiro de sanidad, de que yo me sentía expuesta, juzgada, y el Señor me dio esa impresión y yo veía como en el medio de la mujer adúltera cuando la tiran al centro, y yo me sentía ahí, y fue un sentimiento tan fuerte porque fue en medio de una alabanza que yo abrí los ojos. No pude resistir esa impresión que tuve. Y vi a todo el mundo alrededor adorando, y vuelvo y cierro los ojos y siento que el Señor me pregunta, ¿quién te condena? O sea, ¿quién es que te está juzgando? Y eso para mí fue tan sanador y liberador porque yo me di cuenta que era yo. Y aún recibiendo el perdón de Dios,
nosotros muchas veces nos ponemos de castigo. Yo dice, Ujú. el Señor me perdonó, pero yo misma No te perdono. no me perdono. No soy, y es verdad que no somos merecedoras, pero fíjate qué complejo el alma y el corazón, que yo dijo que el Señor me perdonó, pero yo no. Y eso me impedía mi proceso, yo estaba Eso sí es- deteniendo el proceso eso de sí. sanidad. Eso sí es complicado. Ese es un punto que yo creo que tenemos junto a los otros que hemos visto, que tomarlo en cuenta, porque lo estamos diciendo para vernos nosotras mismas. Y gracias, Nicole, por ese testimonio, porque es muy, muy común en nosotros responder de esa manera. Regresamos de inmediato. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:14. Otra de las posibles formas en que uno puede manifestar la resistencia al perdón o una causa para no perdonar o excusa para no perdonar es cuando decimos, es que esa persona no me ha pedido perdón. Cuando uno entiende que el ofensor debió haber reconocido ya que ofendió y que tiene que venir a pedir perdón. Entonces, como no lo ha hecho, pues no perdonamos. Entonces, esa es otra de las formas. Y realmente, a veces el otro ni siquiera sabe que hizo algo que te ofendió. Y uno se queda como con eso ahí adentro innecesariamente. O sea, que hay que revisar también si yo estoy pensando así. Sí, pero también ahí hay un elemento de orgullo. Sí. Porque si yo sé que Dios me dice perdona, y yo digo, no ha venido a pedirme perdón, yo estoy diciendo, yo merezco que Él se humille. Ujú. Entonces estoy atrapándome dentro de una cárcel que se llama orgullo. Y me estoy haciendo daño. Sí. Porque la persona más afectada es el que ha sido herido, fíjate, doblemente. Correcto. Tú sabes, Orfa, que yo, diciendo ahora en Nicauri eso, recuerdo hace un tiempo que una persona muy íntima y muy querida mía me hizo, o sea, me hirió de una manera que tal vez ni se enteró, no supo, y nunca se acercó a mí. Y yo dialogaba con el Señor y decía, pero si no me pide perdón, ¿por qué hoy tengo que perdonarlo? Hasta que un día el Señor me dice, es por tu libertad. Amén, qué bello eso. O sea que ahí me di cuenta, es que no es por él, es por mí que lo debo hacer. Exacto. Y definitivamente, desde que uno lo hace, es como si soltara La libertad viene. un peso encima. Sí, y esa es la libertad que el Señor quiere que tengamos, pero yo creo que también es importante hablar de los daños que ocurren entonces cuando no perdonamos. Y primero tenemos que entender un poquito cómo ocurre la ofensa. Primero alguien es herido y entonces si su herida no sanó, esa condición lo convierte en un ofensor. Pero ¿qué pasa? Esa persona puede acusar, porque puede ser que esté arremetiendo contra la otra persona constantemente. Puede juzgar también, porque no tiene temor de Dios. Y oye, simplemente es como que se convierte en un juez constante de esa persona, diciéndole lo que esa persona hizo, recordándole. O también puede ofender. Y eso es lo que pasa, el herido hiere a otros. Si nosotros entendemos un esquemita que está en este libro, Yo creo que lo vamos a poner en pantalla. bueno, pues ese esquemita dice que el herido o el que está ofendido, por su dolor, retiene la herida, la cual no sana, y por eso hiere, Sí. finalmente. Se vuelve un círculo vicioso. Sí, Si eso. escoge, obviamente, retener la herida. Exactamente. Vive sangrando todo el tiempo. Por eso yo pienso, a mí me encantó mucho, me tocó ese esquemita, porque a veces caminamos por nuestro caminar y nos encontramos con personas que son agresivas verbalmente o dicen mentira o cualquier cosa, y he aprendido, y le pido al Señor que me siga dando discernimiento, no tomarlo personal, porque si nos llevamos de eso, el herido hiere. Cuando vienen estas personas a
que te pueden herir, no tomarlo personal, sino entender su condición. Pero eso, para hacer así, Lisa, tú tienes que estar sana. Hay que estar sana. Es cierto. ¿Entiendes? Sí. Puede ser que al principio no nos demos cuenta que la otra persona hace eso porque está enferma. Porque son ciclos en cada persona. Esta persona hiere porque está enferma. No ha sanado tampoco las heridas que tiene. Entonces nuestras interacciones nos salpican esas cosas. Si no entiendo que él lo está haciendo porque está herido sin sanar, entonces me voy a enfermar con lo que esa persona lanza. Claro. Y por eso es que el mundo Así está así. Esa contaminación, intercontaminación. Eso es un Tú hablabas virus. ahorita, exacto, de Lo eso. propagamos. O sea, si tú contaminas literalmente con un virus y Orfa no se tranca y toma la medicina y se expone a los demás, ella se enferma y también enferma a todo el mundo otros, con la que ella claro. tenga contacto. Es así que está funcionando, que vemos la falta de perdón. Eso lo vemos también en un libro de una autora que escribió el libro Perdona lo que no puedes perdonar. Esa autora se llama Lisa TerKeurst. Y ella dijo algo muy interesante, dice que una herida no sanada se convierte en una herida desatada que se lanza a otros. O sea, nuestras heridas no sanas, o sea, puede ser un virus, pero aquí lo vemos como un arma. Esa herida se vuelve mi arma para atacar, y no solamente quizás al que me ofendió, A cualquiera. a cualquiera yo estoy maltratando, dañando, hiriendo. O sea que la persona que hiere y no busca su sanidad, dentro de las cosas que van degradando su capacidad emocional y afectiva, es que se vuelve amargada. Cuando la persona habla, está tan amargada que todo lo que dice se convierte en algo muy difícil de digerir. Y el Señor lo dice, o sea, que no haya, crezca en ustedes una raíz de amargura, porque va a contaminar a los demás. De la amargura que hablamos también el programa pasado, ¿recuerdas? Así es. Yo también Triste. recuerdo en un libro que decía, creo que era el de Escoja Perdonar de Nancy Lee DeMoss, que ella explicaba que cuando uno no perdona es como beberse un veneno y esperar que le haga daño al otro. Exacto. Así es, eso es irracional. ¿eh? Totalmente. Es irracional que yo esté bebiendo veneno y espero que el otro sea el que lo... Sí, sí, muy bueno. Terrible, patológico, Sí, eso, muy bien, bueno. bien dramático. Sí. Y esta misma autora que tú mencionabas, Nicole, en el mismo libro, ella dice, cuanto más nuestro dolor nos consuma, más nos controlará. Sumamente. Ella sufrió la infidelidad de su esposo, entonces ella narra cómo se sentía mientras ella no pudo perdonar. Y cuando yo leí esta frase, pensé también en la joven que pusimos de ejemplo la semana pasada, que también está en el libro, que fue secuestrada. Y cómo esa joven decidió perdonar para que eso no la controlara más a ella. O sea, fue lo contrario. Entonces, definitivamente que mientras el dolor está ahí y uno no perdona y la herida permanece abierta, eso va a estar controlándonos a nosotros, no al que nos ofendió, sino a nosotros mismos. La verdad que los efectos de la falta de perdón son trágicos, porque nos carga, es algo que llevamos, que pesa mucho, y no sabemos cómo liberarnos, porque no tomamos el paso que Dios hizo. Y sabes algo, Orfa, que me hace pensar un poco en la parábola que acabamos de leer. Porque la verdad es que la falta de uno perdonar a otros, tal vez no está viendo lo que Dios ya hizo por nosotros y todo lo que no ha perdonado Dios a nosotros. Sí. Entonces, viendo esa parábola, es como decir, si ese rey que perdonó esa deuda de ese siervo que le debía tanto dinero, o sea, qué falta qué ingratitud de no agradecer, o sea, él se lo agradece al rey, pero no replica la gracia que a él se le dio con su deuda. Inclusive, como tú decías en el primer segmento del Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a lo que nos ofende. O sea, es una réplica de lo que Dios hace por nosotros. Entonces, cuando no perdonamos, a veces también cae en ingratitud, porque entonces nosotros también hemos recibido perdón. ¿Sabes qué, Zaida? Mientras tú hablabas,
yo creo que la palabra que voy a usar ahora es parte de esa enfermedad que se mantiene, que se retiene, ¿verdad? Es el corazón impermeable. Cuando yo no digo que la gracia de Dios me cambie, que fue lo que le pasó a este hombre, recibe esa gracia tan inmensa, porque perdonar es una gracia, extiendes misericordia. Y cuando eso ocurre, y no dejamos que la gracia de Dios nos vaya trabajando, entre, cambie, ablande el terreno que es nuestro corazón, limpie con el agua del Señor, lo que hace es que eso se convierte, creamos una capa que impide que la gracia transforme. Porque este hombre salió para hacer daño, el que acaba de recibir el bien. Entonces, Increíble. el punto de referencia, como tú dices, es recibimos de Dios perdón. Esa gracia es para que nos transforme y podamos perdonar. Exacto. Ahí entraría, Orfa, entonces el entender esa libertad que recibimos con el perdón de Dios, ¿verdad? Porque él dice que tenía un corazón malvado. Sí. Si nosotros tenemos una condición de un corazón que está dañado, pero si nos detenemos vamos a tomar ese ejemplo de este hombre que se le perdonó, y se detiene a pensar y analizar para poder entender de qué fui librado. O sea, era lo impagable, era imposible. Era cárcel perpetua. El traer entendimiento de la dimensión del perdón de Dios empieza también a quizás romper esa capa que quizás muchos tenemos por condiciones que hemos vivido. Hay muchas situaciones que uno pensaría que son imperdonables, pero comparado a lo que se nos ha perdonado, al perdón de Dios que hemos recibido a través de Jesús, nada se compara al perdón de Él. Mira, yo a veces he sentido tanto dolor, un dolor que veo de lo que pasa, porque he visto personas que han recibido, como todos, porque todos hemos recibido de Dios misericordia desde antes de nacer, porque Él fue que nos creó, nos creó con propósito. Totalmente. Y veo como una persona que ha pasado por ciertas cosas después maltrata a otro porque ve que está haciendo lo mismo que él hacía o que ella hacía. Yo recuerdo una persona que tú deciste, pero tú estuviste ahí, ¿cómo tú maltratas a esa persona de esa manera? Porque debe entender, pero es que no va a entender si primero no es transformado, o sea, su actitud va a cambiar. Así como Dios te cambió a ti, va a cambiar al otro. Pero a veces nosotros somos tan rígidos porque no hay conocimiento ni actitud de respuesta a Dios en cuanto a yo recibí tanto. Lo que he recibido de gracia, como dice la Biblia, debo darle de gracia. Tengo que tener compasión para esperar que el otro que no me ha pedido perdón, algún día Dios lo va a tocar y va a responder. Y a veces eso se da tanto en las parejas. No te perdono porque ya me cansé de perdonarte. No te perdono porque tú no entiendes. No te perdono. O sea, hay que entender, hay un proceso. Dios te dice perdona para yo trabajar contigo y tú puedas ver al otro con otros lentes. Regresamos, no se vaya, nos falta la última parte. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:14. Bueno, y continuamos este programa que hemos estado hablando de perdonar y cómo hemos recibido ese perdón del Señor y cómo extenderlo a otros. Y estábamos estudiando la parábola también de Mateo 18. Y en esta parábola vimos que habían varias realidades que le impedían a ese siervo que el Señor llamó malvado el haber perdonado. Y como Zaida decía, había ingratitud en él.
pero también yo creo que había orgullo, porque ciertamente él estaba enfrascado en lo que a él le debían, lo que él merecía, o cuáles eran sus derechos, y eso es lo que hace el orgullo, porque realmente nosotros no merecemos nada. O sea, el Señor dice que la paga del pecado es muerte, o sea, todos nosotros hemos pecado. ¿Y cuánto se le perdonó a Él? ¿Cuánto el Señor nos perdona diariamente? O sea, si nosotros no ponemos a sumar todo lo que el Señor nos ha perdonado, y cuando alguien similar a nosotros, porque estamos hablando del Rey de Reyes, pero cuando alguien similar a nosotros nos hace algo, y nosotros queremos exigir o demandar ese derecho que nosotros tenemos, que creemos que tenemos, al final eso es orgullo. Y eso era una de las cosas que también le impedía a él perdonar. Así es. Y también sería bueno mencionar la falta de misericordia que este siervo tenía, porque mira lo que me llama la atención, cuando la respuesta delante, no te voy a perdonar la deuda, él fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahí no hubo clemencia, ahí yo sentí hasta violencia, dureza de corazón, inflexibilidad. Sí. Para seguir mencionando, ahí él no tenía nada de misericordia. Y tú dices eso, que tú lo dijiste tal y como dice la palabra, fue y lo echó. O sea, no fue que mandó a que lo echara. O sea, el odio que sentía en ese momento. Fue él mismo a llevarlo a la cárcel. Tú acabas de recibir tanta gracia, ¿cómo a ti se te ocurre coger para la cárcel? O sea, Así es. ¿cómo es posible que tú no te muevas? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Hasta qué punto nuestros corazones se han endurecido tanto que no somos capaces de ser misericordiosos? Así es. Otra cosa que podemos ver en él es como ese autoengaño. O sea, él se sentía, como tú dijiste, merecedor. Recibe, pero no da. Y él, Dios, todo lo que nos da, nos rebosa la copa para que tengamos abundantemente y para dar a otros. Pero este señor se quedó ensimismado y en el engaño de su corazón. Yo sí, pero tú no. Así es. Y eso también, todas esas cosas pueden llevar a una persona a justificar su acción, Así ¿verdad? es. La maldad de su corazón, su ingratitud, su autoengaño, a justificar que por cuanto él me debe, yo tengo el derecho de ir y echarlo a la cárcel. Sí, que lo Sin haya hecho con considerar. otro, pero conmigo no. Conmigo no, exactamente. Esas son cosas de... O sea que si nosotros pensamos, él mismo se entró en la cárcel. La Sí, cárcel exacto. que le perdonaron, él mismo con su Así actitud es, se entró así en su es. casa. Así es. Así es, porque ese fue el dictamen del rey. Tú has claro. hecho eso. Tú tienes un corazón de esta manera. Éntrenlo a él. Así O es. sea que el perdón, cuando no se otorga, nos lleva a nosotros a la cárcel. Así es. Y aquí mencionamos actitudes, pero también hay síntomas físicos que podremos experimentar. Yo recuerdo hace un tiempo que tuve una situación difícil con una persona muy querida mía y yo dejé de dormir. A mí me dio un insomnio y me daban problemas estomacales. Rebajé como 10 libras. Imagínate cómo tú te veías. No, es que... Es increíble. Eso es increíble. Increíble. Que Perdemos el realmente- sueño, el tiempo que Dios nos da para reposar. Y una persona que no duerme, que no descansa, también tiene que tener sus emociones alteradas. Totalmente, totalmente. Correcto. A mí es que todo se refleja en lo físico. Totalmente. Toda esta enfermedad tal vez del corazón, Psicosomática. del alma, se va a lo Psicosomática. físico. A mí yo recuerdo que también en una ocasión me daba mucha ansiedad o angustia, pero era por tener esa carga en el corazón. O sea que sí, definitivamente lo físico es reflejo de lo que está pasando en el alma. Así es. Yo he experimentado también varias juntas, pero como ya ustedes mencionaron algunas, la taquicardia, o sea, para mí es muy evidente, o sea, para frenar y autoanalizarme, porque es una señal Una de señal. De que se disparó algo. sí, una taquicardia muy, muy fuerte me pasa. Bueno, yo las he experimentado todas también, pero pienso también en los problemas que son autoinmunes, porque al final es como hablábamos, o sea, tú te estás bebiendo un veneno, tú le estás haciendo daño a tu propio cuerpo. Y tu cuerpo, o sea, nosotros vimos también en el programa pasado cuántas evidencias científicas hay del daño que le produce al cuerpo la falta de perdón. Muchas veces eso se puede ver también en problemas
de autoinmune. Sí. En mi caso, yo he experimentado mi humor, mi estado de ánimo cambia. Y parece raro, pero tristeza. Cuando he estado en este estado de no perdonar, me siento triste realmente. Y mi humor cambia totalmente. Pero no es raro, ni Cabri, sentir tristeza que lleva a depresión. Sí. Porque no se Bueno, queda ahí. no lo había El que no pensado. resuelve eso termina con una depresión. Ujú. Y eso de enfermedades autoinmunes, Lisa, eso es también necesario decirlo porque hay un incremento en este tiempo de enfermedades autoinmunes que la persona va, le hacen todos los análisis, todos los estudios y no se encuentra nada. Sí. Pero hay una enfermedad. Esa persona está enfermándose a sí misma porque baja la defensa de todo el organismo. Ujú. Y salen las enfermedades. O sea, estamos viendo un mundo que nos está provocando todo eso, porque hay muchas ofensas, mucha gente que está haciendo daño, o porque nosotros mismos lo hacemos. Exacto. Entonces tenemos que cuidar, Es así. Ujú. definitivamente. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar, ¿verdad? Y para invitar a reflexión también. Y en este momento podemos hacernos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? En mi caso yo ni cuenta tengo ya, Yo creo porque... que nadie. Innumerable. Totalmente. Y sigue perdonando, Y sí, porque si fuera así que es. me ha perdonado, esa gracia inmerecida y inagotable. X veces, Sí, me conmueve demasiado. potenciados geométricamente, ¿verdad? Dios siempre va a perdonar, Y que no se acuerda también. Sí. Dice que los olvida. que los olvida. Digo, No. siempre que primero nos reconozcamos que hemos claro. ofendido a Dios y nos arrepentimos. Sí, sí. Ese es el requisito. Y no hay sanidad sin eso, mi hermana. Ujú. No hay sanidad Claro. sin eso, amiga. Si tú y yo no reconocemos nuestro pecado, nuestra responsabilidad en el pecado, y lo pedimos a Dios que nos perdone, no hay sanidad. No es posible que haya sanidad. Y tampoco Así hay es. santidad, si Tampoco, no hay sanidad. ni No. hay pureza, ni hay A lo nada. que No. estamos No hay nada. llamados nosotros. Hay un punto importante que pensemos un poquito también en eso. ¿Cuántos verdugos viven dentro de Eso ti? sí, sí, ¿Quién es un verdugo? Un verdugo es el que maltrata, el que hiere tortura, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar algunos para que nos hagamos una autoevaluación, ¿verdad? Un verdugo es la amargura, el dolor, el rencor, la ansiedad, que mencionamos ahorita, el temor, la queja, que da luz a la inconformidad, cuando vivimos con una queja en la boca todo el tiempo, y la victimización. Esos son algunos que podemos pensar. Y esos verdugos no están fuera, no es que te tocan la puerta, es que están dentro. El Están Señor le dijo, todo el tiempo torturando. entréguenlo a los verdugos. Eso quiere decir, todo lo que va a ocasionar tu falta de perdón, tus actitudes, tus emociones, te van a torturar. Eso es grande. El Señor está hablando como el admirable consejero. Así Así Está es. diciendo, no tomes ese camino, que eso te va a llevar a la muerte, definitivamente. Sí, y yo diría que si tenemos alguna de esas emociones o esos verdugos que nos persiguen, autorreflexionemos, porque realmente hay veces que pensamos, no, es que ya yo perdoné, no necesito perdonar, pero sí hay amargura en nuestro corazón, sí hay dolor, y sí hay esas cosas ansiedad que nos roban la paz, porque el Señor lo que quiere al final es que vivamos en libertad y en paz, Así y es. en gozo. Ahí sí. Eso es lo que Él promete. Otra pregunta que podemos hacernos en este tiempo de autoanálisis es ¿a quién debes perdonar sus deudas? Y en ese análisis que hagamos, siempre recuerda que hay dos deudores, nunca es uno solo. Siempre recuerda que nuestra deuda fue perdonada. Siempre Así es muy es. importante que tengamos en cuenta de dónde fuimos sacados y qué deuda se nos perdonó, porque yo no sé qué condición puedes estar pasando. Hay situaciones muy difíciles en este mundo que pueden ser físicamente imposibles de perdonar, pero deja que el Señor opere sanando tu corazón, y es el amor de Él, como dijo Jesús, Él puso la vida por sus amigos. Y yo meditaba en eso, como perdonar es poner tu vida por otros, como dijo Jesús, para volverla a tomar. Si yo no perdono, yo no tengo una Perdí vida el control, abundante. perdí el control Entonces de mi yo me vida, sí. pongo por amor, porque me amaron primero,
para entonces volver a tomar esa libertad y esa vida abundante. Así es. No, y también yo creo que así como estamos hablando de perdonar, tenemos que nosotros preguntarnos a cuántas personas nosotros también debemos pedirle perdón. Y creo que eso es importante que reflexionemos acerca de eso, porque a veces también somos nosotros los que ofendemos. Sí, sí, y el ofender continuamente nos habla de nuestra condición, de nuestra falta de sanidad. Y terminamos, mis amigas, con esto. Es necesario hacerte, dentro de este punto de reflexión, que pensemos en lo que Cristo dijo al terminar toda esta enseñanza. En el versículo 36 de Mateo 18, el Señor dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Número 1, Dios está viendo si tú y yo perdonamos. Número 1. Número 2, perdonar de corazón significa perdonar donde no quede nada. Le entregamos al Señor eso, de nuestra mente se fue, porque si no la mente te tortura, y le decimos al Señor: hazte cargo, y ahora tómame a mí, sáname a mí, ahora enfócate en mí. Es lo que está diciendo. En tercer lugar, está diciendo: si ustedes no perdonan, cada uno, es una responsabilidad. Nadie puede tomar tu lugar para perdonar al otro. Eres tú o soy yo que tenemos que hacer eso. Y luego dice: a tu hermano. Eso es lo más difícil. ¿Cómo yo le puedo decir mi hermano a una persona que me ha hecho daño? El Señor dice: ese es tu prójimo, ese es lo que quiere decir el que está próximo a ti. Aunque no lo conozcas, esa persona, por ser prójimo, por tener la imagen de Dios, Dios espera que tú y yo lo perdonemos. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a decirle al Señor que nos dé la fortaleza para hacerlo. Vamos a dejar las excusas, todo lo que hemos visto, justificaciones, orgullo. Y vamos a decir al Señor: Señor, vamos a perdonar. Mira, es una cuota que nos toca a todos y cuesta. Cuesta. ¿Sabes por qué? Porque hay que morir a nosotros. Así es. Pero al hacerlo, el Señor nos liberta. Y en esa libertad hay sanidad. Es nuestra forma de volver a la libertad que Dios quiere para nuestras vidas. Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Si necesitas ayuda, llama. Vamos a ayudarte en lo que Dios nos permite, que es llevarte a Él para que seas sanada. Dios te guarde.